No podía permitir que Iván se quedara atrapado en esa oscuridad. Necesitaba encontrar una forma de liberarlo y, al mismo tiempo, salvarme a mí mismo. Recorrí las calles del pueblo, preguntando a ancianos y brujas sobre la leyenda de la botija y los sacrificios. Un anciano, con su voz temblorosa, me habló de un ritual que podría romper la maldición. Debes ofrecer algo de gran valor, algo que signifique mucho para ti, y hacerlo a la medianoche bajo la luz de la luna llena. La luna llena se acercaba, y sabía que debía actuar pronto. Volví al cafetal, con un viejo reloj de mi abuelo, el único objeto que realmente atesoraba. Al llegar al claro, la atmósfera se sentía diferente, más pesada. La presencia de Iván se intensificó, y pude sentir su dolor resonando en el aire. A cada paso, la angustia se transformaba en determinación. Sabía que debía hacer lo correcto. Cuando la luna llena iluminó el claro, me arrodillé y dejé el reloj en el suelo. Con el corazón en la mano, pronuncié las palabras que había aprendido, esperando que la energía del sacrificio se manifestara. La neblina oscura comenzó a rodearme, y el aire se volvió denso. Iván Lowe, haré por ti, susurré, esperando que mi sacrificio lo liberara. Te prometo que no descansaré hasta que regreses. El viento se intensificó, y sentí la presencia más fuerte que nunca. La figura delgada apareció nuevamente, pero esta vez, el rostro de Iván estaba a su lado. La lucha era palpable, y vi cómo su mirada se tornaba desesperada mientras el espíritu intentaba arrastrarlo nuevamente. «Ayúdame», gritó, pero su voz era solo un eco en mi mente. El reloj brilló intensamente, y, en ese instante, sentí que estaba perdiendo algo de mí. La luz se volvió cegadora y, en medio de ella, vi la silueta de Iván retrocediendo. Con un último esfuerzo, pronuncié las palabras finales del ritual. En un instante, la luz se extinguió, y el viento cesó. Todo quedó en un silencio sepulcral. Al abrir los ojos, vi el reloj a mi lado, intacto. La botija estaba frente a mí, y la figura del espíritu había desaparecido. Pero Iván no estaba. El dolor en mi pecho era insoportable. Había cumplido con el sacrificio, pero a costa de su vida. Me sentía vacío. Regresé al pueblo, pero algo había cambiado en mí. La luz del sol ya no era tan brillante, y los colores parecían desvanecerse. Todos en el pueblo notaron mi ausencia de vida, pero nadie podía comprender lo que había pasado. La culpa me consumía. La noche siguiente, volví a soñar con Iván. Esta vez, estaba de pie, en el claro del cafetal, pero parecía en paz. Su rostro no mostraba sufrimiento, sino una tranquila resignación. «Gracias», murmuró, y su voz resonó como un eco lejano. Supe que había cumplido con el sacrificio, pero a un alto precio. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una búsqueda constante de redención. Había prometido que nunca volvería a tocar la botija ni a buscar tesoros ocultos. Pero la sombra de la botija permanecía conmigo, recordándome lo que había perdido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. A pesar de que la vida continuaba, sentía que me hundía en la oscuridad. Cada vez que pasaba por el cafetal, un escalofrío recorría mi cuerpo. Temía lo que podía encontrar allí, pero no podía resistir la atracción. Esa oscuridad me llamaba, como un canto de sirena. Una noche, no pude resistir más. Regresé al claro, y la botija me aguardaba. La tierra donde la había dejado parecía cambiar, pulsando con una energía oscura. La tomé en mis manos, sintiendo su peso, como un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin pensar, la abrí. Dentro, no había monedas ni tesoros, solo un vacío profundo que me atrajo. Sentí que algo maligno se filtraba en mi interior. Los sueños de Iván comenzaron a volverse pesadillas. Veía su rostro, distorsionado por el sufrimiento, suplicándome que lo dejara ir. Las visiones se volvían más intensas, y la sombra del espíritu me seguía, arrastrándome a la locura. En una de estas noches, mientras luchaba por salir de la oscuridad, escuché un susurro familiar. Era el gato negro, sentado al pie de mi cama, con sus ojos brillantes y una expresión casi humana. «Debes liberar a Iván», decía con una voz grave. «Él está atrapado por tu culpa, y el espíritu no se detendrá hasta que lo hagas». El gato se convirtió en mi guía, llevándome por un camino oscuro hacia el claro del cafetal. Sabía que debía enfrentar mis miedos, pero estaba paralizado por la culpa y el terror. La noche se tornó fría, y la neblina se acumuló a mi alrededor. La figura del espíritu emergió, más aterradora que nunca. Frente a mí, la figura del espíritu estaba acompañada por Iván,
quien parecía atrapado en una prisión de sombras. La neblina envolvía su cuerpo, y su rostro mostraba una mezcla de sufrimiento y desesperación. «Ayúdame», gritó, su voz resonando como un eco distante. Sentí un dolor desgarrador en el pecho. «¿Qué quieres de mí?», grité al espíritu. Su risa resonó como un trueno, llenando el aire de un terror indescriptible. «Un alma debe ser entregada para romper la maldición», dijo, señalando a Iván. «Él es el precio que has de pagar». Me negué a creerlo. No podía dejar que eso sucediera, pero la fuerza del espíritu era incontrolable. El gato negro se interpuso entre nosotros. «Debes ser valiente», dijo, su voz resonando con una sabiduría ancestral. «Tu sacrificio puede romper la maldición. La única forma de liberar a Iván es si tú decides quedarte». La propuesta me dejó aturdido. «¿Yo, por él?», pregunté, sintiendo como el terror me invadía. Pero no podía soportar el dolor en los ojos de Iván. «Es la única manera», insistió el gato. «Acepta la oscuridad y libera su alma». Con el corazón en la mano, entendí que era un acto de amor. El amor verdadero siempre implica sacrificio. En ese instante, el miedo se transformó en una resolución férrea. Caminé hacia Iván, que apenas podía moverse, y le susurré: «Te prometo que estarás libre». La luz comenzó a brillar intensamente, y el viento a arremolinarse. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero sabía que debía hacer lo correcto. Tomé la mano de Iván, y juntos, enfrentamos al espíritu. «Toma mi alma», grité. En ese momento, el aire se volvió denso, y una explosión de luz nos envolvió. La sombra del espíritu intentó retenerme, pero ya era demasiado tarde.